Continuamos con el punto 4, calidad de la prestación del conductor. El conductor, en el desarrollo de sus funciones, necesita mantenerse en contacto con gran parte del personal de la empresa, pero a su vez desempeña casi la totalidad de su actividad fuera de la misma, en la carretera y en contacto directo con los clientes. De ahí la importancia que tiene la labor del conductor, ya que es el embajador de la empresa y esto le confiere responsabilidades importantes en cada una de sus funciones. Dicho de otro modo, la imagen que el cliente se forma de una empresa depende en gran medida de la actitud que adopte el conductor en cada uno de los campos de actuación y comunicación. Con respecto al conductor, podemos decir que tiene 5 campos de comunicación. El primero sería el campo de la conducción, segundo de la imagen profesional, también de la prestación estándar, de los escritos profesionales y por último el campo de la personalización del servicio. Vamos con el primer campo, el de la conducción. En el campo de la conducción se realizará una conducción racional respetando las normas de seguridad y las reglas del tráfico. De este modo se dará al cliente sensación de seguridad y profesionalidad. En el campo de la imagen profesional se esforzará por mantener un primer contacto positivo con el cliente. Además deberá cuidar su vestimenta, así como el lenguaje utilizado y su educación. También deberá esforzarse por mantener un buen aspecto físico y el estado de su vehículo en óptimas condiciones, conservando ordenada la documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones. Y por último, se debe tener en cuenta que lo primero que el cliente ve es el aspecto exterior, tanto del conductor como de los vehículos. Y muchas veces una primera impresión negativa es difícil de ser cambiada. En el campo de la prestación estándar, respetará los plazos y los horarios establecidos. Además, deberá ser respetuoso con la carga o el equipaje, facilitando las tareas de carga y descarga y mantener informado al cliente en todo momento. Y por último, cuidar estos aspectos contribuye a la calidad del servicio. Si nos fijamos en el campo de la personalización del servicio, el conductor será servicial, adaptable a las peticiones del cliente y procurará que el primer contacto sea personalizado. Además, es importante recibir al cliente con una sonrisa, saludarle, escuchar con interés y respeto sus dudas o inquietudes y demostrar voluntad para solucionarlas. Todo ello contribuye favorablemente a la imagen que éste toma de la empresa. Y por último, en el campo de los escritos profesionales, el conductor procurará que los mismos sean legibles, cuidará la ortografía y la comprensión y preservará la calidad del documento. Por otro lado, el conductor en el desempeño de sus funciones puede jugar varios papeles. El principal es el del conductor, pero también puede ser técnico, comercial, financiero, comunicativo, etc. La importancia de la figura del conductor radica en el permanente contacto que mantiene con los clientes, así como en la calidad con que desempeña cada una de sus funciones. El conductor no solo es conductor, no se limita simplemente a conducir, sino que también es técnico, comerciante, gestor financiero y comunicador. Vamos a detenernos un poquito en cada una de las tareas mencionadas anteriormente. Comenzamos con la función técnica, que abarca varios aspectos, tales como, en primer lugar, ejecución de tareas. Se refiere a todo lo relacionado con la conducción, respeto de la planificación en el desempeño de dichas tareas. El conductor debe ser capaz de cumplir una serie de requisitos preestablecidos tales como horarios, recorridos, paradas, etc. En segundo lugar, también abarca aspectos como la aplicación de la reglamentación. El conductor debe conocer la normativa según la cual se rige su actividad. En primer lugar, el Reglamento General de Circulación, el de conductores, reglamentación específica de transporte de viajeros, etc., para así poder respetarla y aplicarla. En tercer lugar, la función técnica abarca aspectos como la organización del trabajo. El conductor tiene que poder organizar bien su tarea, teniendo en cuenta la planificación que le proporciona la empresa, como son los horarios, trayectos, etc. También debe planificar el tipo de servicio que está realizando, así como los tiempos de conducción y descanso que correspondan a su jornada de trabajo. Y por último, es importante también aspectos como la comprobación y mantenimiento del vehículo, ya que es tarea del conductor corroborar el cumplimiento de las fechas de control obligatorias, así como de las operaciones de mantenimiento.
Una segunda función del conductor sería la comercial, la cual abarca, en primer lugar, la relación con el cliente. El conductor desarrolla la mayor parte de su actividad en contacto con el cliente y de este contacto depende, en gran medida, el contacto que este último se forme de la empresa. En segundo lugar, abarca la imagen de marca. Está comprobado que uno de los aspectos que contribuye a tomar la imagen de marca de una empresa es el comportamiento de sus trabajadores. En tercer lugar, la función comercial abarca la calidad del servicio. El conductor es quien lleva a cabo el servicio contratado por el usuario. Por lo tanto, de la forma en que lo realice depende del grado de satisfacción del cliente. Cuarto lugar, vestimenta correcta. La imagen profesional de un trabajador está asociada en gran medida a su aspecto personal. Y por último, la función comercial abarca también la educación. Esta debe estar presente en cada una de las acciones del conductor. En cuanto a la función financiera, algunas veces el conductor debe realizar actividades como cobro de billetes en efectivo, liquidación del dinero recaudado de la empresa, etc. Y por último tendríamos la función de comunicación. La comunicación está presente prácticamente en cada una de las tareas que el conductor realiza, de forma que resulta sumamente importante para establecer el vínculo conductor-cliente, el cual también va a contribuir a formar el vínculo empresa-cliente. Pero el conductor no solo se comunica con los clientes, sino también con el resto del personal de la empresa. Sirve en muchos casos de puente de unión entre unos y otros, ya que debe proporcionar información de la empresa al cliente, así como transmitir las opiniones e inquietudes de éste a la empresa. De este modo, el vínculo y comunicación cliente-empresa se lleva a cabo de forma recíproca. Cuando el conductor se relaciona con sus clientes, puede encontrar tres tipos de interlocutores: los que se llaman de estilo pasivo, de estilo agresivo o de estilo asertivo. Los vemos a continuación. El interlocutor asertivo habla con efectividad y propiedad, expone sus ideas en forma lógica y sin contradicciones, y juega al yo gano, tú ganas. El interlocutor sumiso evita hablar, se pliega a lo que dicen los demás y no defiende sus puntos de vista. Y por último tenemos el interlocutor agresivo, que ofende, se impone por la fuerza y juega al yo gano, tú pierdes. Comenzamos con el estilo pasivo, que corresponde a personas que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados o a ofender a otros. Dan poco valor a sus opiniones y sobrevaloran a las de los demás. ¿Cómo los vamos a conocer? Bueno, pues suelen mirar hacia abajo, hablan en voz baja, adoptan una postura hundida, se retuercen las manos, etc. Además utilizan expresiones como quizás, no te preocupes, no te molestes. ¿Y cómo debemos actuar con ellos? Bueno, como clientes suelen ser callados, tímidos, a veces huraños. Se debe ser delicado y atento con ellos. Además se debe demostrar que se tiene interés en resolver sus dudas y que no molestan. También se les puede hacer preguntas a fin de facilitarles que expresen su opinión. En cuanto al estilo agresivo, es el opuesto al pasivo. Corresponde a personas que sobrevaloran sus propios sentimientos y opiniones y obvian o incluso desprecian las de otros. ¿Cómo nos podemos conocer? Esas personas suelen mantener la mirada fija y hablar en voz alta. Adoptan una postura intimidatoria y una actitud de enfrentamiento, y en su lenguaje abundan expresiones como harías mejor, si no tienes cuidado, estarás bromeando, deberías, etc. Frecuentemente se quejarán del servicio, pretenderán ser atendidos inmediatamente, menospreciarán la labor de los trabajadores, etc. ¿Cómo debemos actuar con ellos? Pueden ser agresivos, altivos, autoritarios, dominantes, exigentes, negativos o groseros. Sin embargo, el factor común a todos ellos es que suelen ser clientes conflictivos. Por eso es importante mantener la calma, autocontrolarnos y, a fin de evitar discusiones, se les tratará con amabilidad y corrección, pero con firmeza y seguridad. Se resolverán sus dudas y se tomará nota de sus comentarios y opiniones, pero no se les dará la razón ni se les pedirá disculpas cuando no corresponda. Deberán ser tratados, esto es importante, de la misma forma que cualquier cliente, sin un trato preferente.
Y el último interlocutor sería el de estilo asertivo, que corresponde a personas que dan a las opiniones ajenas la misma importancia que a las propias. Son respetuosas consigo mismo y con los demás, se atreven a expresar sus ideas, haciéndolo de un modo educado, y aceptan que la otra persona tenga opiniones distintas a las suyas, evitándose el conflicto. ¿Cómo los vamos a conocer? Bueno, pues suelen mantener contacto visual directo, el nivel de voz es el convencional, hablan fluidamente, su postura es erguida y sus manos están sueltas, y luego utilizan expresiones como pienso, siento, ¿qué te parece?, cómo podemos resolver esto, etc. ¿Cómo debemos actuar con ellos? Estos clientes suelen ser afables, amistosos, decididos o charlatanes. Se les debe tratar con amabilidad y respeto. Además, se les puede hablar de forma directa y clara, ya que son muy comprensivos y capaces de aceptar puntos de vista distintos. Y por último, tienen una tendencia natural a resolver problemas, por lo cual es poco probable que creen un conflicto. Vamos a continuar con el punto 5, el mantenimiento del vehículo. Ya hemos dicho que el estado en que se encuentre el vehículo es una situación que puede dar pie a nuestros usuarios o clientes a mantener o a crear una imagen positiva de la empresa o marca. En cuanto al mantenimiento del vehículo, es una tarea bastante compleja que generalmente se realiza en los talleres de la empresa. Si bien suele existir un calendario de mantenimiento para cada vehículo, existen una serie de tareas que deben ser realizadas diaria o periódicamente por el conductor en diferentes áreas. Por ejemplo, los niveles, neumáticos, seguridad y exterior. Además del buen estado del vehículo, depende no solo la seguridad del conductor, sino también la de los pasajeros en el transporte de viajeros y la seguridad del resto de usuarios de la vía. Gracias a la evolución de la tecnología en la automoción, los vehículos destinados al transporte cada vez son más sofisticados, más eficientes, más seguros, más económicos, menos contaminantes, más cómodos, etc. Pero estos sistemas mecánicos y electrónicos del vehículo no son eternos y necesitan un mínimo de mantenimiento por parte del conductor, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento y para prolongar su vida y funcionamiento. Podemos dividir el mantenimiento del vehículo en tres campos: el correctivo, el preventivo y el predictivo. El primero, el correctivo. En él se separan o sustituyen aquellos elementos del vehículo que no funcionan o empiezan a fallar. En el preventivo, en él se llevan a cabo las recomendaciones del fabricante detalladas en el manual del vehículo sobre lo que hay que hacer y cuándo. Y en cuanto al predictivo, en él se comprueba mediante un diagnóstico o una medición si determinados componentes o funciones del vehículo están en buen uso, para de este modo evitar cualquier avería imprevista. Es necesario, por tanto, conocer los indicios y síntomas que los sistemas mecánicos muestran antes de fallar o estropearse. Además, no todo el mantenimiento de un vehículo se hace de una sola vez. Hay elementos que el conductor debe revisar a diario, otros que debe revisar con una periodicidad mayor. Por ejemplo, las inspecciones de funcionamiento, los ajustes, las reparaciones, la limpieza de las piezas y su lubricación deben llevarse a cabo mediante un plan establecido de forma mensual, semestral o anual. De este modo, las revisiones se pueden agrupar en tres áreas: en el motor, en el interior del vehículo y en el exterior del vehículo. Vamos con el mantenimiento que debemos realizar en el motor. Antes de poner el motor en marcha, debemos revisar los niveles de líquido del lavaparabrisa y la orientación de los difusores, que vayan orientados hacia el cristal para que lo limpien bien. También podemos mirar el nivel del mando de embrague. Otra cosa importante sería el nivel de líquido refrigerante. Recordar que debemos limpiar el circuito cada 50.000 kilómetros. También es importante mirar el nivel de aceite, que debemos cambiar cada 10.000 kilómetros con aceites minerales o cada 20.000 si son sintéticos. Fundamental será mirar la presión y estado de los neumáticos, tensión y estado de correas y manguitos y, por último, las lámparas de advertencia o intermitentes. Con el motor en marcha y el vehículo parado, el conductor debe comprobar el nivel de carburante, la presión de aire en los calderines, ruidos anómalos, presión de aceite, funcionamiento de las luces y testigos, indicador de mantenimiento del filtro del aire y verificar la horizontalidad, es decir, con la suspensión neumática.
Con el vehículo ya funcionando y en movimiento, se puede comprobar la temperatura del motor, el funcionamiento del sistema de frenos y también holguras o ruidos en el sistema de dirección. En cuanto al mantenimiento del sistema de alimentación, es necesario comprobar el filtro del aire y el filtro del carburante. En cuanto al filtro del aire, debemos sustituirlo según el fabricante si se trata de un filtro seco, y podemos limpiarlo con gasóleo y aire si es un filtro húmedo. Si es un filtro en baño de aceite, pues lo limpiaremos y sustituiremos el aceite. En cuanto al filtro de carburante, debemos sustituirlo según las indicaciones del fabricante. Vamos con el sistema de refrigeración. Con respecto a este sistema, el mantenimiento que tiene sería comprobar el nivel de líquido refrigerante en el vaso de expansión con el motor frío. También debemos comprobar el estado y tensión de la correa de la bomba del agua y de los manguitos. Y por último, normalmente cada 50.000 kilómetros debemos sustituir el líquido refrigerante según las indicaciones del fabricante. Vamos con el sistema de lubricación. En cuanto a su mantenimiento, debemos comprobar el nivel de aceite con el motor frío y el vehículo horizontal. Es importante no mezclar aceites de diferentes características. También sustituiremos el aceite y el filtro según las indicaciones del fabricante y utilizaremos, si es posible, aceites multigrado que presentan diferentes comportamientos en frío y en caliente. Por ejemplo, el SAE 15W40 quiere decir que tiene un 15 de viscosidad en frío y un 40 de viscosidad en caliente. Venga, seguimos con el mantenimiento del sistema de transmisión. Si tenemos un embrague de fricción, debemos comprobar el recorrido en vacío del pedal, que debe ser de 1 a 3 centímetros. Si poseemos un embrague hidráulico, es necesario comprobar el nivel de líquido y cambiarlo según el fabricante. Si el vehículo dispone de una caja manual, comprobaremos fugas de valvulina. Sin embargo, si tiene caja de cambios automático, es importante comprobar el nivel de fluido y cambiar junto al filtro periódicamente. Además, debemos revisar fugas de valvulina en el diferencial y en el árbol de transmisión comprobar holguras y engrasar las juntas. En el mantenimiento del sistema eléctrico es necesario comprobar el estado y tensión de la correa del alternador. En segundo lugar, limpiar bordes de batería. También mantener apretadas las conexiones de la misma batería. Importante, no accionar más de 5 segundos seguidos el arranque porque podemos quemar el motor de arranque. También debemos utilizar desconectador de batería si el vehículo va a estar parado un cierto tiempo y nunca dejar el cable negativo de la batería conectado solo. Las comprobaciones que el conductor debe realizar en el interior del vehículo serían, por ejemplo, comprobar los testigos luminosos del vehículo y los indicadores de nivel en el cuadro de instrumentos, ya que pueden alertar sobre algún nivel anormal en el motor. También debe comprobar el reglaje de los espejos retrovisores cuando el vehículo esté en terreno llano y horizontal. También el reglaje adecuado del asiento, buscando ergonomía más allá de la pura comodidad. El funcionamiento al iniciar la marcha de dispositivos como los frenos, el sistema de alumbrado, la dirección, los limpiaparabrisas, el claxon, etc. Además de todo lo expuesto, el conductor también debe controlar, en primer lugar, las fechas de revisiones obligatorias, como las del tacógrafo y de los extintores. También es necesario comprobar el funcionamiento del aire acondicionado, los elementos del equipo de autoprotección, sobre todo el transporte de mercancías peligrosas. También debe comprobar el conductor la presencia de los elementos complementarios del vehículo en el transporte de viajeros, como son los martillos rompecristales, los extintores, el estado del botiquín, etc. Otra cosa que debe comprobar el conductor, los repuestos y accesorios obligatorios que el vehículo deba llevar, y la limpieza y el cuidado del vehículo. Sobre todo, esto es muy importante en el transporte de viajeros. En los autobuses, los dispositivos de señalización de parada o aviso al conductor, el cierre seguro de las puertas, los escalones de entrada, los elementos de información obligatorios sobre el libro de reclamaciones, etc. Todo esto son cosas que se debe controlar el conductor. Una vez vistas todas las comprobaciones del interior del vehículo, pasamos al exterior del mismo. Allí el conductor debe verificar, entre otras cosas, el estado de limpiaparabrisas, el estado de los neumáticos y su presión de inflado. Esto debe realizarlo con los neumáticos fríos o bien tras haber recorrido 2 o 3 kilómetros a baja velocidad.
También debe comprobar que no haya piedras o cualquier otro elemento entre las gomas de las ruedas gemelas y que la señalización exterior del vehículo es la adecuada para el tipo de vehículo, la carga transportada, las dimensiones, la iluminación, etc. Además, el conductor debe sujetar todos los elementos susceptibles de moverse, cerrar los compartimentos y el espacio reservado para la carga. Y para terminar con este punto, hablamos de la organización del trabajo. Es importante que el conductor se organice su faena. Con ello va a obtener información de la jornada, debe preparar la documentación del conductor, el mantenimiento del vehículo y por último, uniformarse. Continuamos con el punto 6, las reclamaciones en el transporte. Los clientes muestran su desacuerdo con el servicio de transporte recibido en el momento que presentan las quejas y reclamaciones. Las reclamaciones de estos clientes o usuarios sobre el servicio de transporte son una oportunidad para que la empresa, en primer lugar, fidelice clientes si la respuesta es rápida y satisfactoria, o bien que reciba información sobre el servicio y mejore las características del mismo. Por otro lado, las quejas y reclamaciones de los clientes de una empresa de transporte requieren por parte de esta una atención activa, una respuesta rápida que solucione el problema que motivó la queja o reclamación y, por último, una disculpa o compensación acorde con el perjuicio producido. Y por último, si un cliente quiere prestar una reclamación, la empresa debe, en primer lugar, escuchar al cliente sin interrumpirle. También debe aceptarla sin discutir con él. Y por último, debe facilitarle la información necesaria. En cuanto a las reclamaciones en el transporte de mercancías, estos transportes se realizan bajo la firma de un contrato que debe ajustarse a la ley entre el cliente y la empresa transportista, por el que se establecen las obligaciones y deberes de las dos partes. En ausencia de condiciones pactadas previamente al transporte, ambas partes pueden exigirse mutuamente el cumplimiento de los contratos de transporte de mercancías por carretera en función de lo establecido en la ley. La Orden FOM 1882/2012 regula las condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera. Además, los contratos de transporte de mercancías se presuponen celebrados en nombre propio. Excepcionalmente podrán alegarse la contratación en nombre ajeno si se acredita que se ha hecho constar de forma expresa y suficiente en el momento de contratar, indicando la identidad de la persona en cuyo nombre se contrata y siempre que la intermediación se haga gratuitamente. Más cosas. El precio del transporte y los gastos exigibles por una operación de transporte deben ser abonados una vez cumplida la obligación de transportar y puesto el envío a disposición del destinatario, salvo que se hubiera pactado expresamente un aplazamiento del pago. Por otro lado, si el obligado a ello se niega a pagar el precio o los gastos ocasionados por el transporte al llegar el envío al destino, el porteador podrá negarse a entregarlo al destinatario a no ser que se le garantice el pago mediante caución suficiente. De este modo, el conductor, para efectuar un transporte de mercancías, necesita conocer, en primer lugar, la dirección, fecha y hora de la carga de la mercancía y, en segundo lugar, dirección y plazo de la entrega de la misma mercancía. Vamos con los impedimentos de la entrega del envío al destinatario. El porteador, en estos casos, debe comunicar al cargador lo antes posible y aguardar sus instrucciones en dos casos. Primero, si el transporte no puede llevarse a cabo en las condiciones pactadas por causas justificadas. Y en segundo lugar, si no ha podido ser realizada la entrega del envío al destinatario por varias razones. Por ejemplo, no hallarse en el lugar indicado en la carta de porte, o no hacerse cargo del envío en las condiciones establecidas en el contrato, o no realizar la descarga correspondiente de hacerlo, o bien negarse a firmar el documento de entrega. En este sentido, si no puede solicitar instrucciones al cargador o habiéndoselas solicitado no le son impartidas, el porteador tomará las medidas que considere adecuadas para el buen fin del transporte. Aquí se pueden incluir, por ejemplo, restituir el envío al lugar de origen, o depositarlo en un almacén seguro, o conducirlo a su punto de destino en otras condiciones. Además, el porteador puede considerar como falta de instrucciones del cargador si transcurren más de 2 horas desde que las solicitó y no las ha recibido. Además, también los gastos y los perjuicios derivados de la solicitud
y ejecución de instrucciones o por falta de estas o del retraso en su emisión serán por cuenta del cargador, a no ser que sea culpa del porteador. Si en alguno de estos casos el porteador decide depositar la mercancía, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas. En primer lugar, descargar inmediatamente las mercancías por cuenta de quien tenga derechos sobre ellas, haciéndose cargo de su custodia con el régimen de responsabilidad establecido en las condiciones generales. Segundo, también puede entregar las mercancías en depósito a un tercero. O también podría solicitar ante el órgano judicial o la Junta Arbitral de Transporte competente 1. La constitución del depósito de las mercancías. Este depósito surtirá por el portador los efectos de la entrega, considerándose finalizado el transporte. 2. También podrá solicitar a la Junta Arbitral de Transporte la enajenación forzosa de las mercancías, sin esperar instrucciones, si así lo justifican su naturaleza perecedera o el estado en que se encuentren o si los gastos de custodia son excesivos en relación con su valor. También puede solicitar el depósito de las mercancías y la enajenación forzosa de las que sean precisas para cubrir los gastos del transporte, en el plazo máximo de 10 días desde que se produjo el impago. Y por último, también podrá solicitar ante el órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte la venta de las mercancías, sin esperar instrucciones, cuando así lo justifique su naturaleza o estado. El producto de la venta quedará a disposición de quien corresponda, previa deducción del precio del transporte y de los gastos ocasionados. Para finalizar, si se ha pactado que el envío únicamente se entrega al destinatario a cambio de que éste pague una cantidad de dinero, es decir, un envío contra reembolso, el porteador deberá percibirla en efectivo o por otro medio expresamente autorizado. Además, el porteador que entregue el envío sin cobrar la cantidad pactada responderá frente al cargador hasta el límite del reembolso, sin perjuicio de su derecho de repetir contra el destinatario. Cuando este destinatario se niegue a pagar el reembolso, se entenderá que rehúsa recibir el envío. Referidos a los plazos de entrega del envío en destino, el porteador debe entregar el envío al destinatario en el lugar y plazo pactados en el contrato. Si no hay plazo pactado, el envío debe ser entregado dentro del plazo que razonablemente emplearía un porteador diligente en realizar el transporte, atendiendo siempre a las circunstancias del caso. El plazo de entrega comenzará a contar bien a partir de la recepción del envío para su transporte y se prorrogará por el tiempo que el envío esté detenido por causa no imputable al porteador, o bien desde las 0 horas del día siguiente a la recepción del envío por el porteador, si no consta la hora en que el porteador recibe el envío. Cuando el plazo total del transporte expire después de las 18 horas de un día, el envío deberá ser puesto a disposición del destinatario no más tarde de las 9 horas del primer día laborable que siga a la expiración del plazo o del momento de apertura del establecimiento, si es después de dicha hora. Si hablamos de servicios de paquetería y similares que impliquen la recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número de bultos, si es necesario acumular varios envíos para completar la carga del vehículo, el plazo de entrega de cada envío a su destinatario, si no se ha establecido expresamente, se determinará sumando 24 horas a los plazos indicados anteriormente. Venga, vamos con las reclamaciones por pérdidas, averías o retraso en la entrega. En este sentido, la mercancía transportada debe ser entregada al destinatario en el mismo estado en que se hallaba al ser recibida por el porteador, según las condiciones y la descripción de la carta de porte. Además, si el destinatario estima que las mercancías han sufrido pérdidas o averías en el transporte, debe manifestar por escrito sus reservas al porteador o a sus auxiliares, describiendo de forma general la pérdida o avería en el momento de la entrega. Si las averías o pérdidas son no manifiestas, las reservas deberán formularse dentro de los siguientes 7 días naturales a la entrega. Y estos serían los 3 casos que se equiparan a pérdida total de la mercancía. En estos casos, el destinatario podrá rehusar hacerse cargo de las mercancías, en primer lugar, cuando le sea entregada tan solo una parte de las que componen el envío y pruebe que no puede usarlas,
sin las que no le han sido entregadas. En segundo lugar, el destinatario podrá rehusar hacerse cargo de las mercancías en los casos de averías que hagan que las mercancías resulten inútiles para su venta o consumo. Y por último, podrá rehusar cuando hayan transcurrido 20 días desde la fecha convenida para la entrega del envío en destino, sin que ésta se haya efectuado. O, a falta de plazo, cuando hayan transcurrido 30 días desde que el porteador se hizo cargo del envío por considerarse perdidas las mercancías. En caso de averías, el porteador debe indemnizar la pérdida de valor de las mercancías con la diferencia entre el valor de las mercancías en el momento y lugar en que el porteador las recibió para su transporte y el valor que habrían tenido con las averías en idéntico tiempo y lugar. Si las averías afectan a toda la mercancía transportada, la indemnización no podrá exceder de la correspondiente en caso de pérdida total. Y en caso de retraso, se indemnizará el perjuicio que éste haya ocasionado si se han dirigido reservas escritas al porteador en el plazo de 21 días desde el siguiente al de la entrega del envío al destinatario. Se considera que hay retraso si el envío se entrega después del plazo pactado o, en su defecto, transcurridos los plazos determinados reglamentariamente para la entrega del envío en destino. Terminamos este vídeo y el objetivo con las consecuencias que traen los litigios. Podemos definir un litigio como una controversia jurídica entre dos o más personas o empresas, es decir, un conflicto que ha de ser resuelto por vía legal. Cuando dichas diferencias no se resuelven mediante acuerdo o negociación entre las partes, es necesario que el caso sea evaluado y decidido por un juez. Puede decirse que el litigio es una forma de resolver disputas. Sin embargo, cabe destacar que se trata de un proceso largo y costoso y que no siempre es la mejor solución al problema. Además, los litigios contribuyen a que se deteriore la imagen de marca de la empresa. Por otro lado, el implicado en un conflicto se encarga de difundir el hecho desde su punto de vista a su grupo de familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc., quienes no dejan de ser potenciales clientes y que a su vez comentarán el caso con otras personas que puedan cambiar el buen concepto que tenía de la empresa. Ni se decir tiene si el litigio trasciende del plano informal y llega a los medios de comunicación, entonces alcanzaría una dimensión muchísimo mayor. En cuanto a los litigios, cobra importancia lo que vamos a denominar las juntas arbitrales. En España existen en todas las comunidades juntas arbitrales de transporte, cuya función es resolver las reclamaciones de carácter mercantil relacionadas con los contratos de transporte terrestre, sustituyendo así a los juzgados y tribunales. Por otro lado, tienen la gran ventaja de que su actuación es gratuita y no es necesario un abogado, sino que basta con redactar un simple escrito de reclamación y representarlo ante la misma. Y por último, independientemente de que se recurra a las juntas arbitrales o no, los procesos judiciales son siempre costosos, puesto que requiere buscar asesoramiento legal y pueden llegar a ser necesarias medidas preventivas como la inmovilización de vehículos, lo cual conlleva mucho tiempo y generalmente se terminan resolviendo a largo plazo. Además, no siempre el resultado es favorable para la empresa. En cuanto a las características o funciones de las juntas arbitrales de transporte, en primer lugar, informan y resuelven litigios sobre el cumplimiento de los contratos de transportes terrestres y sus cláusulas. También deciden mediante una vista las reclamaciones de tipo económico que no excedan de 15.000 euros de los transportes terrestres nacionales, internacionales e intermodales, siempre y cuando uno de los modos sea terrestre. Y también las juntas arbitrales de transporte están compuestas por un presidente que debe ser funcionario y licenciado en Derecho, y un mínimo de 2 y un máximo de 4 vocales, con conocimiento en la materia. Como máximo, 2 de los vocales pueden ser funcionarios y 2 vocales deben ser representantes de los cargadores o usuarios y de las empresas de transporte del sector del transporte. La resolución arbitral es obligatoria en las reclamaciones de hasta 15.000 euros, salvo que se las excluya expresamente en el contrato, y es opcional si las partes litigantes lo acuerdan en las reclamaciones superiores a 15.000 euros. La celebración de la vista y el dictado
del laudo se llevarán a cabo aunque el reclamante o su representante no se encuentren presentes. Si no se cumple el laudo firme en los 20 días siguientes a su dictado, se procederá a la ejecución forzosa de él, pudiendo solicitar la suspensión de la ejecución mediante una fianza por el valor de la condena más los daños y perjuicios que puedan derivarse de la demora. ¿Cómo debe proceder el conductor ante un posible conflicto? En primer lugar, debe ser cortés con el cliente e intentar tranquilizarlo. Segundo, informar a la empresa de lo ocurrido y mientras tanto se cumplirá con los procedimientos que ésta tenga previstos para estos casos. Tercero, comprobar la exactitud de los daños o hechos descritos por el perjudicado, transmitiéndole la información disponible. Y finalmente, se esperarán las instrucciones de la empresa. ¿Cómo procederá en este caso la empresa ante un potencial conflicto? Bueno, pues deberá realizar un análisis sistemático de las causas que motivaron el problema a fin de determinar si son evitables o no. También realizará acciones preventivas para evitar que la situación se repita. Y por último, se desarrollarán estrategias de acción para los usuarios en que la causa no sea evitable. Y con esto terminamos el vídeo y el objetivo. Nos vemos en el próximo.